Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, Joana C., tu profe de español. En la clase de hoy vamos a practicar el pretérito indefinido, verbos con raíz irregular. Vamos a continuar con este tiempo. En esta clase vamos a ver los verbos que son un poquito más difíciles de aprender porque tienen una raíz irregular. Son verbos que cambian en su raíz, en su terminación. Vamos a verlos. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Vale, entonces, vamos a recordar un poco en el pretérito indefinido, que ya tengo videos de antes. Si no los has visto, puedes ir a verlos. En el pretérito indefinido, entonces tenemos verbos regulares que siguen una regla. Tenemos verbos con cambio de vocal, siguen la regla, pero cambian la vocal en su raíz. Tenemos verbos con modificación ortográfica para el pronombre yo. Estos verbos, cuando los escribimos, debemos cambiar algunas consonantes debido a la pronunciación. También tenemos verbos con raíz irregular, que son los que vamos a ver en este video. Recuerda, tenemos verbos regulares como el verbo hablar, que la raíz es abu, no cambia la raíz, y verbos irregulares con raíz irregular como saber. La raíz de saber es sab, pero en el pretérito indefinido, esta raíz sab cambia a sup. Vamos a ver las terminaciones. Entonces, para los verbos que tienen raíz irregular, usamos las mismas terminaciones para verbos terminados en ar, en er o en ir. Son un poco diferentes de los verbos regulares. Entonces, tenemos las terminaciones iste, o, imos, isteis, ieron. En el pretérito indefinido, los verbos regulares tienen acento al final. Por ejemplo, canté, comió, yo y él tienen acento al final, pero en los verbos irregulares no tienen este acento. Aquí tenemos un grupo de verbos, son los verbos con una U fuerte. Algunos de estos verbos son andar, haber, estar, haber, poder, poner, saber, tener. Observa la raíz de estos verbos como cambia. Andar, anduf, haber, kup, estar, stuf, haber, up, poder, put, poner, pus, saber, sup, tener, uf. Como puedes ver, lo común en todas estas raíces es que tienen la vocal U. Observa los siguientes ejemplos. Ayer anduve en bicicleta mucho tiempo. El armario que compré no cupo en la habitación. La fiesta estuvo fenomenal. El diciembre pasado hubo muchos accidentes. Ellos no pudieron terminar el examen. Nosotros pusimos las llaves sobre la mesa. ¿Supisteis qué pasó con Marta? Tuviste que trabajar el domingo. Aquí tengo algunos ejemplos de conjugación, verbo estar y el verbo poder que está por allá. ¿Cómo se conjuga? Entonces, la raíz del verbo estar es stuv. Yo estuve, tú estuviste, ella estuvo, nosotras estuvimos, vosotras estuvisteis, ellas estuvieron. Con el verbo poder, la raíz es pud. Yo pude, tú pudiste,
Él pudo, nosotros pudimos, vosotros pudisteis, ellos pudieron. De esta misma forma se conjugan los otros verbos que vimos anteriormente. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Practiquemos con el verbo saber. Completa las siguientes oraciones con el verbo saber. Pausa el video y luego vuelve a retomar el video para ver las respuestas. Vamos a mirar las respuestas de este ejercicio. Yo no supe cómo decirle la verdad. En ese momento tú supiste qué hacer. Marta supo la noticia. Nosotros supimos que Andrés se fue de su casa. Vosotros supisteis entenderme en ese momento. Ellos supieron toda la verdad. ¿Qué tal si practicamos con el verbo poder? Completa las siguientes oraciones con el verbo poder. Veamos las respuestas. Yo pude arreglar el computador. Tú no pudiste hacer el trabajo. Él pudo entender la lección. Nosotros no pudimos viajar a Europa. Vosotros pudisteis ingresar a la universidad. Ellas no pudieron ver la película. Practica con el verbo poder. Yo no puse, verbo poner, yo no puse la ropa en la cama. Tú pusiste los platos en la mesa. Carlos no supo, no puso el carro en el garaje. Nosotros pusimos dinero para el mercado. Vosotros no pusisteis los libros en el estante. Ellos pusieron los juguetes en la caja. Practica con el verbo haber. Aquí es importante. El verbo haber en el pretérito indefinido solo usamos la forma de la tercera persona en singular. Es como el pasado de hay. En presente decimos hay mucha gente en la fiesta. En el pretérito indefinido decimos hubo. Entonces, en estos contextos solamente usamos la forma hubo. No se dice habíamos o habían o hubieron o hubimos. No decimos esta forma. Siempre va a ser la forma hubo. En presente siempre dices hay mucha gente, hay poca comida, hay un accidente. En el pretérito indefinido usas la forma hubo. Hubo mucha gente en la fiesta. Hubo poca comida en la cena de ayer. Hubo un accidente en la calle principal. Ayer hubo mucha lluvia. En la competencia hubo 10 participantes. En el colegio hubo una exposición sobre el medio ambiente. Practica con el verbo caber. Subí de peso. No cupe en mis pantalones. Tú no cupiste en el carro. Todas las sillas estaban ocupadas. El sofá era muy grande. No cupo en la sala. Nosotros no cupimos en el bus. No hubo espacio para nosotros. Vosotros cupisteis en el tobogán. Os pudisteis divertir. Ellos cupieron en la sala. Eran pocos. Practica con el verbo tener. Yo tuve un carro amarillo. Tú tuviste que trabajar el domingo. Ella tuvo una niña la semana pasada. Nosotros tuvimos una casa pequeña, ahora tenemos una grande. Vosotros tuvisteis que ir al supermercado por más huevos. Ellas tuvieron una entrevista de trabajo. Practica con el verbo estar.
Yo estuve en Nueva York. Tú estuviste jugando fútbol toda la tarde. Andrés estuvo enfermo el fin de semana. Nosotros estuvimos trabajando todo el día. Vosotros estuvisteis en Turquía. Ellos estuvieron en un concierto. Ahora vamos a continuar con otro grupo de verbos. Verbos con una I fuerte. Algunos de estos verbos son querer, hacer, verbos terminados en hacer, como deshacer, rehacer, satisfacer. Observa la raíz de estos verbos. Querer, quis, hacer, is, con C y con Z. Ya vamos a ver cómo se dan estos cambios. Verbos terminados en hacer, deshacer, is, como el verbo hacer, rehacer, satisfacer. También tenemos otros verbos, como el verbo venir y verbos acabados en venir. Se conjugan de la misma manera como el verbo venir. Venir, vin. Convenir, convin. Prevenir, previn. Provenir, provin. Subvenir, subvin. Más las terminaciones de los verbos irregulares. Veamos algunos ejemplos con el verbo querer y el verbo hacer. Yo quise, tú quisiste, ella quiso, nosotras quisimos, vosotras quisisteis, ellas quisieron. Verbo hacer, yo hice, tú hiciste, él hizo, nosotros hicimos, vosotros hicisteis, ellos hicieron. Observa que en el caso de la tercera persona del singular, él, no decimos o no se escribe con la letra C porque cambia el sonido. Diríamos ico. Para mantener el sonido, cambiamos la C por una Z. Él hizo. Vamos a practicar. Practica con el verbo querer. Completa estas oraciones con las formas del verbo querer. Yo quise visitar a mi familia. Tú no quisiste comer más en la fiesta. Él quiso jugar con sus hijos. Nosotros no quisimos ir a la playa. Vosotros quisisteis beber vino. Ellos no quisieron tomar un bus. Verbo hacer. Yo hice ejercicio por 2 horas. Tú hiciste una fiesta de cumpleaños. Ella hizo un vestido muy lindo. Nosotros hicimos la cena, vosotros hicisteis las compras, ellos hicieron una reunión en la mañana. Venir. Practica con el verbo venir. Yo no vine a la escuela ayer. Tú viniste en bicicleta. Ella vino al restaurante y se fue pronto. Nosotros vinimos a la fiesta de Luis. Vosotros vinisteis a casa temprano. Ellos vinieron en coche al trabajo. Ahora, vamos con verbos con una J fuerte. Estos verbos terminan en usir y también se incluyen los verbos decir y traer. En este caso, en los casos de los verbos que terminan en usir y el verbo decir, cambiamos la letra C por una J. Y en las terminaciones para ellos no usamos la terminación ieron, usamos la terminación eron. También en este grupo de verbos están los verbos que terminan en traer, como contraer, sustraer, etc. Los verbos que terminan en decir, como
bendecir, contradecir, predecir. Vamos a ver algunos verbos. Observa el verbo y la raíz. Traer, traj, decir, dich, conducir, conduj, traducir, traduj, introducir, introduj, producir, produj, reducir, reduj. Aquí una aclaración, este verbo es bendecir con N, no con R. ¿Ok? Ok, vamos a ver ahora la conjugación del verbo decir y el verbo conducir. Observa los siguientes ejemplos. Yo dije, tú dijiste, ella dijo, nosotras dijimos, vosotras dijisteis, ellas dijeron. Conducir. Yo conduje, tú condujiste, él condujo, nosotros condujimos, vosotros condujisteis, ellos condujeron. Recuerda, no se dice ellas dijeron, ¿no? Se dice dijeron. No se dice ellos condujeron, se dice, perdón, no se dice condujieron, se dice condujeron. Ahora vamos a practicar. Practica con el verbo conducir. Veamos las respuestas. Yo conduje por 4 horas. Tú condujiste un carro rojo. Ella condujo el carro de su padre. Nosotros condujimos desde Bogotá hasta Medellín. Vosotros condujisteis toda la noche. Ellos condujeron durante 6 horas. Practica con el verbo traducir. Yo traduje del español al inglés. Tú tradujiste la canción porque no entendiste. Él tradujo el documento. Nosotros tradujimos todo a nuestros amigos. Vosotros tradujisteis el libro a inglés. Ellos tradujeron lo que dijo el actor. Verbo traer. Yo traje el mercado. Tú trajiste regalos de tu viaje. Ella trajo comida para almorzar en el trabajo. Nosotros trajimos muchas cosas de Europa. Vosotros trajisteis un amigo a casa. Ellos trajeron vino para la fiesta. Verbo decir. Yo le dije la verdad a María. Tú dijiste que vendrías a la fiesta. Él dijo que llamó a su mamá. Nosotros dijimos mentiras sobre lo que pasó. Vosotros dijisteis que la fiesta estuvo buena. Ellos no dijeron toda la verdad. Ahora, para terminar, vamos con verbos que son completamente irregulares. Estos verbos son el verbo ser y el verbo ir, que se conjugan exactamente igual en el pretérito indefinido. Yo fui, tú fuiste, ella fue, nosotras fuimos, vosotras fuisteis, ellas fueron. Y el verbo dar. Yo di, tú diste, él dio, nosotros dimos, vosotros disteis, ellos dieron. Practica con el verbo ser. Yo fui la mejor estudiante de la clase. Tú fuiste un buen compañero. Él fue el mejor pintor de todos los tiempos. Nosotros fuimos buenos amigos. Vosotros fuisteis felices juntos. Ellos fueron deportistas. Practica con el verbo ir.
Yo fui al supermercado la semana pasada. Tú fuiste a España en junio. Él fue al parque ayer con los niños. Nosotros fuimos a una fiesta el fin de semana. Vosotros fuisteis al concierto hace 2 meses. Ellos fueron el viernes a la universidad. Practica con el verbo dar. Yo di una clase de español. Tú diste de comer a las gallinas. Él dio un concierto en el estadio. Nosotros le dimos el regalo a Lucía. Vosotros disteis comida a los niños. Ellos le dieron las llaves a Rita. Muy bien, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por haberlo visto. Espero haberte ayudado y recuerden darle like, suscribir y compartir. Nos vemos en una próxima clase.